¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de tu canal El Modo Reino. Y quiero comentarte el día de hoy, vamos a tocar un tema de suma importancia, el nervio principal o el nervio central de lo que es nuestra misión aquí en la tierra, que encontramos en Mateo capítulo 28, donde nos deja un mandato claro: vayan y hagan discípulos. Sin embargo, en la práctica moderna a veces parecemos expertos en llenar auditorios más que compartir el carácter de Cristo y de discipular a las personas. Es un gusto y un placer para mí presentar el día de hoy al pastor Miguel, que está con nosotros, que es quien nos acompaña en nuestro episodio de este día, y que vamos a tocar este tema no solamente desde un enfoque teológico, sino desde un enfoque práctico. Bienvenido, pastor, buen día. Gracias, pastor, buenos días. Aquí estamos a la orden para servir y que podamos aprovechar bien el tiempo desenvolviendo este tema que es de gran relevancia, que es dentro de la iglesia, ¿verdad? Y así es. Pastor, platíquenos un poquito. Usted es pastor, esposo, abuelo, ¿qué más hace? Pues un poquito de todo. Mira, hace ya por ahí en los años 90 que nosotros vivíamos en el estado de California, servíamos en nuestra congregación, estuvimos trabajando dentro del servicio particularmente y después en el liderazgo. Y estando allí trabajando en la obra del Señor, Dios nos llamó para dejar California y venirnos específicamente aquí a Tlajomulco, porque siempre hemos sentido carga por nuestra ciudad. Así de que tomamos la decisión de venirnos en agosto de 1998 y de ahí para acá hasta el momento estamos trabajando aquí en esta ciudad. Sí, tengo mi esposa, mis 4 hijas y 4 nietas. Y una congregación, una familia espiritual maravillosa con la que estamos aquí sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en el tema, pastor. Y el tema de hoy se llama Vayan y hagan discípulos. Es correcto. ¿Qué nos puede iniciar compartiendo? Bueno, de inicio quiero comentar de que tenemos que aprender a ver la diferencia entre lo que es un creyente, un cristiano y un discípulo. Pudiéramos decir que hay una diferencia abismal, porque cuando una persona viene al evangelio, lamentablemente sobre el camino empieza a perder ese contacto de su primer amor y como que su vida cristiana pasa a segundo término por cualquier cosa. Pueden ser los afanes de la vida, pueden ser las preocupaciones de muchas cosas que lo empiezan a alejar, no solamente de la iglesia, sino de su comunión con Dios. Y de repente empieza a perderle sentido al verdadero propósito por el cual Dios lo llamó y se convierte en un creyente ordinario. ¿Por qué? Porque ya no tiene un compromiso, ya no tiene una disciplina ni con Dios, ni tampoco con la iglesia, ni con la visión del pastor de la iglesia local. Pero un discípulo es uno que ha entendido bien lo que es el costo, lo que es el compromiso con el Señor y está dispuesto a pagar el precio. No necesariamente porque tenga que esforzarse en servir mucho más que los demás, sino más bien que ha tenido una comprensión clara de que su propósito y su trabajo es, primero, mantener una estrecha comunión con el Señor, con la palabra, con la oración, con el Espíritu Santo, para que tenga cada vez más y más esas experiencias de sentir el amor por las almas perdidas y de trabajar en la obra del Señor en todo lo que involucra también en la visión de la iglesia local. Y eso lo convierte no solamente en un creyente, un cristiano, sino en un discípulo que se convierte en una persona extraordinaria en las manos del Señor. Usted toca un tema muy importante o una palabra que es discípulo. ¿Cuál cree que es el principal error o mal concepto cuando hablamos precisamente de discipulado? No solamente de un miembro más de nuestra iglesia o de nuestra congregación, sino realmente el error que podemos cometer hoy en la iglesia contemporánea cuando hablamos de discipulado. Es que muchos, y hablo en su contexto general, que no han entendido de que un discípulo es una persona que está dispuesta a ser enseñada, a aprender de su maestro. En muchos lugares me doy cuenta de que algunos cristianos en la iglesia
no les gusta ser enseñados o no les gusta aprender de otros. La palabra discípulo es una palabra griega que significa matetes, y matetes es un alumno, uno que es enseñado por su maestro. Y la palabra en la que lo dice Lucas particularmente está hablando de la persona de Jesús, de cómo Jesús en su vida aprendió de su padre José, de su padre terrenal, aprendió el oficio de la carpintería. Él era un alumno de su padre, por eso a Jesús lo llamaban el carpintero, ¿verdad? Porque conocía el oficio. Entonces, de ahí Jesús puso en práctica esto con sus discípulos. Jesús comprendió que el discipulado es una parte fundamental para que los creyentes que quieren ser sus seguidores tengan permanencia y que aprendan de sus principios, de la palabra, y que aprendan de sus maestros. Y tú lo mencionabas, y es un error en dos sentidos, porque a veces la iglesia no quiere aprender, no quiere compromiso, porque saben, es que quiero ser discípulos, y ser discípulo es trabajar, es ser incondicional al Señor, a la visión del pastor de la iglesia y su vida personal de servir a los demás afuera. Comentaba que hoy en día muchos no queremos ser enseñados o no nos gusta ser enseñados. ¿Por qué cree que sea esa parte del no querer desaprender o aprender o que nos enseñen o que nos corrijan? Bueno, hemos visto una rotación, podríamos llamarle un éxodo, ¿no? De cristianismo, en donde cada vez recibimos hermanos de otras congregaciones y que por alguna causa abandonaron su iglesia y llegan a nuestra iglesia y a veces desconocemos la verdadera causa, pero es porque a muchos no, porque no aceptaron la disciplina por alguna situación que ocurrió en su iglesia donde se congregaban, o simplemente porque quisieron probar en otro lado. He escuchado a algunos que dicen, es que la palabra que daba el pastor allá como que no me llena, como que, pero también no es solamente culpa del pastor, sino también de las ovejas. Lo reitero que no quieren aprender, no quieren sentarse. Y lo peor es todavía que me he encontrado con muchos consiervos que no les gusta aprender. Y obviamente tú has dado en esa palabra clave que es hay que desaprender, porque lamento decirlo, pero han estado en una, en otra congregación y han recibido diferentes enseñanzas que al final de cuentas los mantiene frustrados y pierden su identidad con Cristo y su relación con Dios. Entonces, lo que hay que hacer, yo desafío a los que en su momento dicen, es que quiero llegar ahí, pastor, y me gustaría congregarme. Después de una breve explicación que me den en la causa, entonces yo le digo, aquí es una iglesia donde entrenamos, disciplinamos, hacemos discípulos y los enseñamos a trabajar y a servir, ¿verdad? Pero muchos no quieren desaprender y aprender estos principios que son sumamente importantes, porque ser un discípulo le da verdadero sentido a la vida cristiana. Yo siempre he dicho que una persona que no comparte el evangelio con nadie, que no testifica, su vida cristiana va a ser demasiado aburrida. Así es. La Biblia nos habla sobre bautizar, enseñar y discipular. Y creo que muchas veces como iglesias nos centramos solo en bautizar y en enseñar. Y dejamos muy de lado el discipular, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos retomar esa visión de nuevo del discipulado? No solamente de, se bautizó, es parte de la iglesia, quizá venimos a la escuela dominical, o algún estudio, aparte de los servicios naturales o normales de entre semana, pero no discipulamos. Simplemente bautizamos, enseñamos y perdemos esa noción o ese mandato, porque en realidad sí es el texto, ir y hacer discípulos. Y como bien nos decía usted, el origen es enseñar, es aprender, es volver a retomar. Y no lo hacemos con personas como bebés, sino ya muchas veces con adultos, ¿verdad? Que ya tenemos una formación, un carácter, una educación. Entonces creo que lo que usted nos comenta es sumamente importante y cómo Jesús así mismo lo aplica, ¿verdad? Dice, el hijo del carpintero tenía una identidad de su padre, que era ser carpintero. Y nosotros como discípulos también debemos de tomar una identidad.
¿verdad? Me gustó mucho eso que nos decía, pero esa identidad, ¿de dónde la tomamos, pastor? ¿De quién? ¿Quién nos discipula directamente de Cristo? ¿Se vale tener la identidad de nuestro pastor o no se vale? Sí, de hecho el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. El pastor es el que marca la pauta, pudiéramos decir que es el parteaguas para que tenga una congregación de discípulos. Y lamento decirlo, hay muchos pastores que no discipulan porque saben que tiene un costo, que tiene un precio. Hacer discípulos hay que dar tu tiempo, hay que, posiblemente no tienes que, no tiene, toda la iglesia no tienen que ser tus discípulos. A Jesús lo seguían multitudes, pero tomó a 12 y de esos 12 tenía un grupo de 3 que pudiéramos decir que era su grupo privilegiado, donde se podía recargar, en donde él sabía que ellos iban a ser punta de lanza más adelante, ya cuando Jesús no estuviera con ellos. Pero Jesús se vació en ellos, dio su tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, llevó a 3 nada más a la transfiguración. Sí, así es. Y los llevó un poquito más lejos cuando en el Getsemaní tenía que orar. Siempre hay que tener un grupito en el que nosotros podemos que se vuelvan como nosotros. Si queremos ver resultados de veras y crecimiento espiritual, tenemos que enseñar a otros. Yo les he dicho a algunos pastores, es que tienes que dar tu tiempo, a veces tienes que dar tu dinero y tienes que orar con ellos, tienes que enseñarles principios de la palabra. El costo para discipular es alto, pero sobre la marcha te das cuenta que valió la pena, porque tienes a lo menos un grupo de 3 o 5 que están comprometidos. Si por alguna razón sobre el camino Dios te llama a viajar o hacer otro ministerio, ya sabes que puedes dejar a Juan, a Pedro o a Santiago y ya tienes quien pueda ayudarte. Y segundo, es la iglesia. La iglesia no está dispuesta a pagar el compromiso. Es que yo trabajo mucho, pastor, es que no me alcanza el tiempo, es que llego barriéndome en la iglesia y la verdad, no, yo no quisiera comprometerme. Bueno, sin embargo, es importante hacerles ver la importancia de que sean discípulos y no creyentes, porque el creyente es inconstante. Puede venir un domingo no. Puede llegar al estudio bíblico en la semana, no, o sea, como que no. Pudiéramos decir que es el hombre carnal y espiritual todavía. Pero el hombre espiritual percibe las cosas de Dios porque son del Espíritu. Y uno está comprometido a servir al Señor en todo tiempo, cualquiera que sean las ocupaciones o la necesidad. Yo creo que es más bien el costo. Y hay algunos versículos que tengo aquí, por ejemplo, en Lucas 14 del 26 al 35. Bueno, quisiera leer primero aquí Mateo 10, 37 al 39. El Señor Jesús le dijo a sus seguidores, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de mí. O sea, el desafío es muy grande y entendemos el contexto. Jesús no quiere que aborrezcas o que abandones completamente a tu familia, sino lo que quiere es de que no sea tu prioridad. Es que no voy a ir a la iglesia, pastor, porque me invitaron mis hermanos mi mamá y mi papá me invitaron a ir a desayunar un menudo, ¿verdad? No voy a ir porque invité a unos hermanos a desayunar a la casa. Ese es un creyente ordinario, pero un discípulo dice, no, llegan a tu casa de repente, vente, te invitamos a desayunar a tal restaurante. No, ¿sabes qué? Yo tengo un compromiso en la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. ¿Quieren? Vamos. No, es que no. Bueno, ¿gustan? Aquí está su casa. Yo regreso enseguida. Ese es el pagar el costo de dejar a tu familia por venir y servir al Señor. Eso es tomar tu cruz y negarte a ti mismo, porque si te gustaría ir y pasar un buen rato con ellos, platicar, comer, pero la cruz la dejas en la casa. Sí, sí, claro. En el contexto que usted nos daba teológico de ir a ser discípulos, antes, pues al que se le llamaba rabí, se iban a vivir prácticamente con él, pasaban todo el tiempo con él, aprendían de sus costumbres, tomaban notas, pero vivían con él. Hoy no podemos hacer eso, ¿verdad? Por nuestro contexto y nuestra vida de ciudad sabemos que no
¿No sería quizá muy sencillo el dejar todo y aprender de nuestro pastor o estar con la persona que nos va a discipular o a quien nosotros podemos considerar como maestro? ¿Cómo podemos seguir con ese modelo tan efectivo hoy en nuestros días, pastor? Bueno, es solamente ser disciplinado y administrar bien nuestros tiempos, porque el día está bien programado o sincronizado para que nosotros podamos tener los compromisos de la vida cotidiana. Dormimos de 7 a 8 horas, nos levantamos listos para ir a trabajar nuestras 8 horas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que de las 5 de la tarde en adelante ya tenemos un espacio libre a nuestra familia, ver las necesidades que se ocupan en la casa, y tenemos un tiempo también para que podamos ministrarnos con la palabra de Dios y pasar tiempo en oración. El asunto es de que hemos relegado mmm, ese tiempo que tenían los discípulos con Jesús, porque ellos se dedicaban a seguir al Señor, porque no había tantas ocupaciones como tú lo mencionas. Sin embargo, creo que siendo buenos administradores de nuestros tiempos, a pesar de las tareas cotidianas de la vida, sí podemos servir al Señor. Porque antes de venir a Cristo nos dábamos tiempo para todo, Sí, así es. cosas vanas de los deseos de la carne. Y no importa, hasta nos amanecíamos por ahí en la parranda y a veces llegábamos a la casa, qué sé yo, ¿no? Y ahora que nos convertimos al Evangelio, ya ponemos muchas trabas para poder entregar completamente nuestra vida al Señor a pesar de las responsabilidades que tenemos como personas. Sí, así es. Creo que dentro de las iglesias en general también ha existido un fenómeno que a veces nos interesa más llenar iglesias más que discipular, ¿verdad? Y podemos tener un termómetro de cuántos asistentes tienes y entonces veré qué tan efectivo eres. Pero yo escuchaba en una ocasión a un pastor que decía, bueno, yo prefiero ser un pastor de 20 personas efectivo que un pastor de 200 inefectivo. Y a mí me pegó mucho en mi corazón y en la mente decir, realmente creemos que por tener una iglesia de 200 o nuestra iglesia llena somos efectivos, o quizá somos más efectivos con una congregación de 20 o de 30 donde realmente los estamos discipulando. Y pienso que ahí es donde se ha perdido mucho el desenfoque, en querer más tener edificios llenos que discipular personas. Y lo que usted decía, o sea, el mandato es muy claro, no dice ir y llenar iglesias, ir y llenar estadios, que creo que sería la consecuencia del evangelio, pero que el mandato y el texto nos dice ir y hacer discípulos. Son dos cosas. Marcos 16:15, Jesús le dice, Marcos, toma bien estas palabras, por tanto, id, ¿verdad? Vayan y prediquen a toda criatura, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Tenemos que enseñar a la iglesia y adiestrarla de cómo compartir su fe, de cómo testificar de la persona de Cristo. Vayan, prediquen. Es lo que dice Marcos, las palabras de Jesús. Pero Mateo dice, vayan y hagan discípulos. Entonces, son dos tareas que nos corresponden a nosotros. La iglesia va y predica, comparte el evangelio y trae nuevos creyentes. Y el pastor hace discípulos, ¿verdad? Hace discípulos. Y tienes razón, yo creo que somos más efectivos con un grupo pequeño de discípulos que con un grande grupo de creyentes. Vamos a ser más efectivos. Que tampoco estamos peleados con una congregación de 200 o 300 personas, sí, ¿verdad? No, porque aquí vienen algunos que sirven, que están comprometidos y dicen, pastor, llego a tales horas a la iglesia para ayudarle a limpiar y hacer los baños y todo. Como el que, si la iglesia comienza por decir ayer, ¿no? Llegaron las personas, el culto comienza a las 11, llegaron las personas, una pareja, a las 9:30 y limpiaron todo el edificio para preparar todo para el culto. El culto comienza a las 11, pero hay algunos que llegan a las 11:15, a las 11:20. No estamos peleados con ellos. Que vengan. Nuestra misión es alimentar y cuidar al rebaño. Pero sí es importante exhortarlos a que cambien su mentalidad. Antes eran del mundo, ahora son de Cristo. Y es mejor servir a Cristo que servir al mundo. Y ayudarlos, tengan disciplina, con amor, corregirlos, para que entiendan que esto es un asunto de todos, no solamente del pastor y de un grupito pequeño
comprometido. Sí, así es. Sí, sumamente importante el hacer conciencia de lo que usted dice. Bueno, ya no servimos a lo que servíamos antes, ¿verdad? Nuestra mentalidad ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, somos nuevas criaturas, así lo dice la palabra, nos transforma por completo y creo que también en ese sentido nuestros objetivos deben de cambiar, ¿verdad? Pero también veo quizá aquellas personas que no conocen de Dios o que no conocen de Cristo, de repente te pueden tachar de religioso o de fanático. No, ya te hiciste fanático, ya te lavaron el cerebro, ya te convencieron, ¿no? Sí. Pero en realidad es un cambio de vida por completo, ¿verdad? Sí, sí me convencieron, me convenció Cristo, me convenció la palabra, me cambió mis hábitos de vida, me lavaron el cerebro, no solo el cerebro, el corazón, el cuerpo, la mente. Antes hacía lo que no tenía que hacer, hoy soy distinto. Y eso es lo que como creyentes y como hijos de Dios creo que es lo que tiene que estar en nuestra mentalidad, ¿verdad? Que efectivamente nuestra vida ha sido transformada de una manera radical en todos nuestros sentidos, en todos nuestros aspectos. Ya no actuamos. El Señor Jesucristo dice que ya no somos del mundo. Cuando oró al Padre, le pidió en Juan 17, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el apóstol Pablo dice, pues de qué serviría que nos sacaran del mundo si no hubiera entonces quien predicar el evangelio. Estamos en un mundo en donde se necesita ser diferente, marcar la diferencia. Ahora, en Lucas 9:23, entonces dijo Jesús a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en Lucas 14, del 26 al 35, que realmente desglosó un poquito el tema, no me fui hasta allá, pero sí dice lo que cuesta seguir a Cristo. Dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, y lo reitera una vez más ahora Lucas, no aborrece a su padre y a su madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí habla acerca del costo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay algunos que al principio empiezan con mucho ímpetu, ¿verdad? Con mucho deseo, pero ya sobre el camino se dan cuenta de que hay pudiéramos decir, caminos difíciles. Hay algunas restricciones, ¿no? Como ir en el camino angosto y la puerta angosta, hay muchas restricciones. Y Jesús nos dice que nosotros tenemos que calcular el costo de seguir a Cristo. Y es cuando el pastor dice: es que yo quiero gente comprometida, quiero gente disciplinada, quiero gente que esté dispuesta a ir conmigo. No voy a intervenir en tus labores de trabajo, no voy a intervenir ni siquiera en las decisiones de tu familia, pero sí, para mí es importante intervenir en tu vida espiritual. Quiero que crezcas, quiero que camines conmigo, pero esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo quiero que vayas conmigo y que pasemos a lo menos unos 30 minutos orando en la mañana o en la tarde. Quiero que te vengas conmigo y que pasemos un tiempo, porque te voy a enseñar algunos principios doctrinales que te ayuden a crecer y a entender que la vida cristiana no es solamente llevarla fácil, hay que entregarse al Señor. Y tú mídele, o sea, ve tus tiempos, ve tus compromisos, ve tus esfuerzos, ve tus dineros, haz un cálculo y tú me dices si puedo contar contigo, pero yo quiero discipularte. Entonces, yo le dije eso a un muchacho aquí, me dijo: pastor, yo estoy listo, ¿ok? Entonces, el domingo antepasado me habló una hermana de California que su papá había sufrido un accidente muy grave y que lo llevaron a Tala. Entonces dije: está bien, hermana, déjeme ir a visitarlo. Entonces ya le hablé al muchacho, al hermano con el que yo había. Dije: ¿sabes qué? Tengo que ir a Tala, ¿vas conmigo? Vamos a ir a ver una situación de una persona que está grave y posiblemente muera. Hay que ir a hablarle de Cristo. Ok, pastor, ¿a qué horas pasa por mí? Estoy comiendo aquí en la casa, pero le digo a mis papás que me aguanten y que regreso más tarde.
Eso es pagar el precio. Levantarte de la mesa e ir. Y tienes que poner tu tiempo, tengo que poner mi gasolina y tengo que dar mi tiempo. Entonces, no pudimos entrar por la gravedad del asunto, pero nos estaba esperando la familia afuera. Ministramos a la familia y oramos con ellos. Entonces, él está observando cómo desarrollamos el ministerio. Él es mi alumno y yo soy su maestro. Y yo sigo todos los parámetros que nos enseñó Jesús para ser discípulos. Ok, qué interesante el que dice, eso es el pagar el precio, ¿verdad? Quizá el decir, dejo de comer o como más rápido, y si hoy tenía alguna actividad por la tarde o algo que hacer, Sí, decido no ir, ¿verdad? Y le dedico ese tiempo a la obra de Dios, porque al final es hacer la obra de Dios. Quizá no pudo entrar directo con el enfermo, pero se le compartió de la palabra y del evangelio a la familia, ¿verdad? A la familia que estaba ahí. Como pastor, ¿cómo puedes abordar a aquellos cristianos o aquellas personas que tienen años consumiendo contenido? Yo un día hacía una cuenta, dije, bueno, si yo voy 2 veces por semana a la iglesia, en un mes escucho alrededor de 8 mensajes directo en la iglesia, no solamente en mi celular, otra plataforma, 8 mensajes por 12 meses, pues me da aproximadamente 84 mensajes más al año. Y si llevo 10 años de cristiano y ya escuché 800 mensajes, ¿verdad? Pero esos cuantos pongo en práctica, ¿verdad? Entonces habemos mucha gente que tenemos muchos años de consumir contenido, de escuchar palabras, de escuchar predicación, de tener audios en nuestra casa, pero no somos discipulados, ¿verdad? No somos discipulados. ¿Cómo desde la perspectiva pastoral, cómo se aborda a esas personas que tienen mucho tiempo que consumiendo o escuchando, pero que no han sido discipulados, y explicarles lo importante o la diferencia de ser discipulado a solamente ser un asistente? Lo reitero, es que en muchas ocasiones tiene que ver el pastor. El pastor tiene que tomar la decisión de darse el tiempo para discipular a cierto grupo, pero también para adoctrinar a la iglesia. Hoy hemos caído en el asunto de que no se predica la Biblia en los púlpitos. A mí, honestamente, me sentí halagado con la predicación del jueves que estuve ahí con ustedes, porque vi que el pastor usa la Biblia. Leímos mínimo 10 versículos de la Biblia y eso es maravilloso. Pero hay púlpitos en donde se leen 2 versículos y ya de ahí opiniones, criterios personales del pastor que solamente ayudan a que la iglesia tenga cierta comprensión acerca de un tema, pero que no establece un principio. Yo me vine con el principio claro el jueves, Sí, así ¿verdad? es. Y yo entendí que tengo que mantener mi conexión firme con el Señor y vi los puntos de los que habló el pastor. Entonces, eso es importante, enseñarle a la iglesia principios escriturales, que se use más la Biblia en los púlpitos, que no se entretenga la iglesia, sino que se predique la verdad y que se desafíe, que se confronte a la iglesia a pasar por ese esquema de ser solamente un oidor o de mantenerse y alimentarse de las redes sociales, de predicadores que de repente tienen falsas enseñanzas, que literalmente algunos son herejes. Porque sí es cansado, hermano, enseñarle a personas. Conozco personas que tienen 20, 25 años en la iglesia, no en el evangelio, en la iglesia, pero que no saben cuántos libros tiene la Biblia, no saben dónde está el evangelio de Juan. Hermanos, abran la Biblia en el profeta Ageo y agarran la Biblia como si fuera un abanico, ¿no? Se están echando A ver aire a qué de se para le acá. encuentra. Sí, y en realidad es una pena que hay gente que no conoce las escrituras. Les preguntas quién escribió el libro de Hechos, quién escribió Apocalipsis, quién escribió el Evangelio de Juan, y te dicen pues, Santiago. O sea, entonces entiendo lo que dices, de que hay muchos que están habituados a escuchar, escuchar, escuchar en la iglesia y en las redes sociales, pero no han tomado en serio su compromiso. Es un espíritu de letargo y de adormecimiento donde ellos han caído. Y el enemigo Satanás los tiene ahí, los tiene adormecidos. Y ellos les mete en la cabeza que escuchando mensajes de cuando en cuando o diario, con eso pueden alimentar su espíritu, pero viven engañados porque ¿cuál es el propósito de ser un discípulo? Dar fruto.
Jesús dijo, yo no los elegí a ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los elegí Amén, para así es. que, ¿para qué? Para que den fruto, para que seamos fructíferos. Entonces hay mucho creyente en las congregaciones que son estériles, lamentablemente, porque yo te soy honesto, yo todos los días, después de tener mi tiempecito aquí orando, luego tengo mi devocional y mientras hago quehacer o desayuno, escucho predicaciones, ¿verdad? Pero no escucho a cualquier predicador. Tengo mínimo 3 predicadores que son los que escucho nada más, ¿verdad? Y uno de mis favoritos es David Wilkerson. Lo escucho casi todos los días. Y eso no me excusa de que yo tenga mi tiempo con la palabra de Dios. Sí, Como claro. algunos dicen, ya escuché la predicación. Nuestro devocional. Sí, entonces no, yo no puedo caer en esa trampa porque tengo un compromiso. Si quiero enseñar discípulos, yo tengo que ser primero un alumno del maestro. Ok, qué importante. Ahorita usted también hablaba sobre redes sociales. ¿Cree que nos podemos disipular a través de redes sociales solamente? Hace ratito en mi WhatsApp recibí una invitación para unirme a un Zoom en esta tarde para escuchar a un maestro de las escrituras. Yo no le veo nada malo, pero no podemos acostumbrarnos a eso porque caemos en la rutina, como mi mentalidad antes era el domingo, ¿no? Ya prediqué, ya hice mi trabajo como pastor, ahora sí voy a tomarme la tarde libre, voy a prepararme para ver 2 o 3 series de algo que me llama la atención, ya terminé mi compromiso con la iglesia, así que puedo relajarme a gusto, preparar las palomitas, un refresco y a gusto y disfrutar toda la tarde. Yo tenía esa mentalidad antes, ahora no. Ahora, lo que hago, pues sí, es pasar tiempo con mi familia, salgo con mi familia, disfrutamos con mi familia, salimos a comer, disfrutar de una nieve, de caminar, y ya por la tarde reviso mis mensajes a ver si hay alguna necesidad de los hermanos en la iglesia. O en su defecto, tomamos nuestro tiempo antes de dormir, un devocional, leer la palabra de Dios y orar, porque puedo terminar mi trabajo como pastor, pero mi relación con Dios nunca se acaba. Así es. Esa es constante todo el tiempo. Y sobre todo yo le digo a los pastores, no puedes darte el lujo, ¿verdad? Si el diablo no descansa, que te hace pensar que tú tienes que descansar. Me refiero a los tiempos que tienes para disfrutar de crecer en tu relación con el Señor. Sí, así es. Pastor, otra de los retos que podemos encontrarnos en hacer discípulos, en crear discípulos, son los retos culturales que podemos tener y los retos hermenéuticos del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pastoreamos y cómo formamos discípulos en una generación que hoy huye del compromiso y de la corrección, ¿verdad? Uno de los temas que a mí más me gusta abordar cuando comparto, cuando hablo es que hoy queremos todo express. Estamos en una generación donde todo es rápido, donde las palomitas son de microondas, donde el café es express, en donde todo es express, todo es rápido, ¿no? Y creo que en parte es por las redes sociales, como las redes sociales nos dan videos de 1 minuto, 30 segundos y estamos cambiando constantemente. Ya lo terminé, el que sigue, el que sigue. Shorts. Así es, los shorts. Y también, pues, la falta de compromiso, Y es que ¿verdad? está comprobado científicamente que los shorts pudren el cerebro. Hay que tener cuidado con eso. Científicamente está comprobado que lo que te generan los shorts es un desenfoque, una falta solamente consumes sin aprender. Sí. Ahora, si queremos aprender, aunque sea un short, hay que estar viendo qué es lo que estamos observando. Yo apenas acabo de empezar precisamente a hacer algunos shorts en Facebook, pero me dedico a compartir algunos principios teológicos y motivacionales en algún sentido, pero más que nada desafiando, ¿no? a los cristianos y a algunos que no son cristianos que ven los shorts. Entonces, y sí es interesante. Sin embargo, no podemos decir, bueno, voy a tomarme un pequeño descanso de 15 minutos y voy a empezar. Y ahí estamos deslizando y deslizando. Y la mayoría de los que vemos así short, a veces no duramos ni siquiera 2 segundos cuando ya le estamos dando otra vez así. Entonces, eso no es viable porque no te educa, estás perdiendo tu tiempo. Por eso yo prefiero mejor, en vez de estar viendo shorts, yo mientras que hago algunos quehaceres en la casa,
prefiero poner una predicación, ¿verdad? Y tengo el celular a un lado de mí para estar resaltando los anuncios que salen, porque son predicaciones tan exitosas que tienen muchos comerciales, Ujú. ¿verdad? Sí, claro. Pero sí es importante que aprendamos a estar quietos, porque el Señor dice, ¿verdad? Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y aunque vivimos en una sociedad tan rápida y donde quiera que vayas, si vas a la carretera en tu auto, ya sabes que va el de la motocicleta, el del auto, va corriendo. Y lo mismo los cristianos. Los cristianos queremos que todo sea rápido. Apenas duras 45 minutos enseñando la palabra y algunos disimuladamente ya están viendo el reloj. Yo no acostumbro a poner reloj en la iglesia, acabo de poner uno, por la presión que a veces te pone la gente que ya se quieren ir. Pero uno le tantea, ¿no? Como decimos, yo le tanteo. Uno como maestro alcanza a percibir cómo está el ánimo de la audiencia. Entonces, yo soy de los que predico de 1 hora a 1 hora y 15 minutos, porque veo que la enseñanza está fluyendo, que el Señor nos está hablando y veo que los hermanos están tranquilos, están prestando atención, entonces no me apresuro, ni siquiera tengo prisa en que salgamos rápido de la iglesia, porque veo, es que todo eso parte de nosotros como maestros y como pastores, así como disciplinamos a nuestros hijos en casa. Así tenemos que disciplinar a la iglesia, ayudarles en el buen sentido de la palabra para que aprendan, ¿verdad? De los principios del Señor y que no lleven una vida tan apresurada, que aprendan. Porque de repente me invitan a algunos lugares que va a haber culto de oración y voy, pero luego ponen la musiquita, ¿verdad? Y luego ponen la música de fondo y a mí me cuesta trabajo concentrarme. Y aparte de que a mí me gusta así como ahorita, yo bajo en las mañanas y no pongo música ni nada. Y me aviento a pasar mi tiempo con el Señor y no pongo música ni nada porque estoy alerta a ver si... Y he sentido cómo el Espíritu Santo me está ayudando, como dice, gime, ¿verdad? De manera indecible con nosotros. Y yo le digo, Sí, Espíritu sí. Santo, vamos haciendo esto juntos. Y veme ayudando, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y si pongo música o adoración, pues como que me desenfoca, ¿verdad? Y me la llevo tranquilo. Más vale despacito. Usted ahorita nos comentaba algo importante de cómo Jesús les dice que lo hagan, que los enseñen. Y en las palabras de Jesús que les dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Cuál es ese todo indispensable, pastor? ¿Cuál es ese todo que el cristiano debe de saber para poder ser discipulado? No solamente un creyente, sino un discípulo de verdad. Cuando nosotros le hablamos a las personas y testificamos, les hablamos de la persona de Cristo. Todo converge, el Evangelio converge todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, converge en la persona de Cristo, ¿verdad? Porque Él es nuestro Salvador. Un Evangelio sin Jesucristo no es Evangelio. Hoy los testigos de Jehová se enfocan en Jehová. El neopentecostalismo es puro Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, y dejan la persona de Cristo a un lado. Yo creo que sin Jesucristo no hay Evangelio y no hay iglesia. Pero sí es importante cuando Jesús dice todo lo que les he enseñado, todo lo que ellos vieron, todo lo Y, que ellos vieron, inclusive el carácter, ¿no? Cuando lanza las mesas en el templo, cuando les llama la atención en la barca que estaban, maestro, sálvanos que perecemos. Y les dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Hombres de poca fe. Todo. qué importante comentario me acaba de decirse, aun cuando avienta las mesas en el templo, ¿no? Entonces, a veces creemos que hablar de Jesús es solamente amor, solamente todo lo bueno, solamente prosperidad, pero Jesús no hizo nada sin saber. Jesús no habló una sola palabra de manera ociosa. Jesús habló todo sabiendo lo que iba a causar y que iba a quedar el registro en la Biblia. Entonces, yo también creo que toda palabra que está escrita en la Biblia tiene un propósito para nuestra vida. No solamente ni es histórico, ni es cultural, ni es informativo, sino que es con un propósito espiritual de crecimiento para nosotros. Y cuando dice al Jesús decirle, enséñenles todo lo que han visto de mí, todo lo que les he enseñado, también vieron eso. También vieron cuando llegó Jesús y se molestó y les aventó las mesas, ¿no? Y es parte del discipulado, que es lo que estamos platicando hoy.
¿Cómo aplicar eso, pastor? ¿Cómo esa enseñanza de cuando Jesús llega y que podemos decir se enoja, explota, el celo de Dios, el celo por su casa? ¿Qué sucede ahí, pastor? Perdona a sus adversarios. Okay, O sea, es hacer un balance. Y en eso no se queda solo en el enojo. No, y llega el perdón. en eso nos ayuda el Espíritu Santo. En eso nos ayuda el Espíritu Santo. Por eso es de que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice, el que dice que anda como Jesús, el que dice que conoce a Jesús debe de andar como Él anduvo. Entonces, nuestro compromiso es ser a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y querer ser como Cristo es súper complicado, pero sí se puede. Y es una decisión de nosotros. Tener ese balance, el Espíritu Santo nos ayuda. Y, por ejemplo, Felipe escuchó al Espíritu, primero escuchó un ángel, ¿verdad? Vete para allá, para Jerusalén, por el desierto, camino a Gaza. Ahí vas a encontrar a una persona. Y el Espíritu Santo le dice, súbete al carro, al carruaje, ¿verdad? Y vemos entonces que Jesús les dijo antes de partir en esa última cena, que fue una cena maravillosa, porque ahí se abrió y los escuchó. ¿A dónde vas? Muéstranos el camino. ¿Cómo que ya te vas? No, voy a dejar al Espíritu Santo de parte del Padre. No los voy a dejar huérfanos. Él les enseñará todas las cosas. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y lo vemos en Felipe, lo vemos en Esteban, que se aventó un discursazo tremendo. Vemos en Pedro. Entonces vemos cómo ellos hablaron de Jesús. Ve el primer mensaje de Pedro en el Pentecostés. Presentó a Cristo de una manera fenomenal. ¿Qué te digo de Esteban? También, o sea, enséñele todas las cosas que yo les he mandado. Quiero pensar entonces que ellos tenían ese conocimiento exacto acerca de la persona de Cristo, porque hablaban de Cristo, el mensaje de Pedro, el mensaje de Esteban, el mensaje, medio mensaje de Pedro en la casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, los mensajes de Pablo, ¿verdad? Yo presento al Cristo crucificado, ese Dios que ustedes adoran, pues quién sabe quién será, pero yo vengo a presentarles el que creó los cielos y la tierra. Entonces vemos que tenían un conocimiento exacto, porque en el libro de los Hechos comienza después de la predicación de Pedro, que se convirtieron y se bautizaron 3,000, y luego después 4,000. En menos de 15 días Pedro tenía una iglesia de más de 15,000 gentes. ¿Cómo le hicieron? El Espíritu Santo. Pero lo interesante no era solamente de que compartían el pan. Estaban todos juntos unánimes alabando a Dios. Dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de Pedro, la doctrina de Juan, la doctrina de Mateo, de los apóstoles a los que Jesús les enseñó todo. Ahora les toca a ustedes, mijo. Imagínate cuántos alumnos tenían. Sí, entonces, ahorita lo reitero, hemos olvidado enseñar los principios de las doctrinas de Cristo. Entonces, cuando yo les digo, salgan a evangelizar, testifiquen, compartan su testimonio, eso es ser un discípulo, pero ¿cómo le hago? Conoce la persona de Cristo, pero ¿cómo? Lee el Evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando termines, vuelve Mateo, Marcos, Lucas e imprégnate de la persona de Cristo. Conoce sus hechos, sus sentimientos, conoce su carácter, su temperamento, conoce todo de Cristo. ¿Y de dónde va a echar mano el Espíritu Santo cuando salgamos a predicar? Del conocimiento que tenemos de las Escrituras y más de la persona de Cristo. Sí, amén. También nos comentaba usted, pastor, algo sumamente importante, la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que también hoy podemos encontrar mucha información de muchos temas y podemos tenerlas en nuestras iglesias, compartirlas, pero terminan en eso, en información y no en formación, que creo que es más a donde va enfocado el discipular a alguien, en ser formado. Entonces, ¿qué papel funge el Espíritu Santo en el discipulado, en formar a alguien como discípulo? Que sabe el Espíritu Santo a quién usar, porque sabe que está dispuesto, ¿verdad? Hace días me invitaron a una iglesia que se llama Iglesia del Espíritu Santo. Y yo le pregunté al pastor, ¿has estudiado la materia en el Instituto Bíblico de la Neumatología? ¿Y qué es eso? Pues es el estudio del Espíritu Santo. Sí, así es. Tu iglesia se llama Espíritu Santo y no sabes quién es el Espíritu Santo. O sea, te digo hasta dónde hemos llegado, ¿no?
Y no lo hice en tono de sarcasmo ni de burla, sino, hermano, o sea, debes de tener una comprensión clara de qué es lo que pretendes dar a entender con el nombre de la iglesia o con lo que tú crees. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Amén. Y dentro de la traducción del griego, cuando Jesús dice, me voy y dejo a alguien más, dejo a otro, al Consolador, al Paracletos, esa referencia no dice, me voy yo y llega alguien a suplirme, sino que lo haremos de manera conjunta. Alguien igual a mí, ¿verdad? No es de me voy yo y llega un sustituto, sino alguien igual a mí en la traducción. Entonces, no podemos tomar en consideración que es yo me voy y dejo de funcionar y allá los espero en el cielo o cuando regrese por ustedes y allá, sino que Jesús y el Espíritu Santo siguen actuando de manera conjunta, ¿verdad? De manera conjunta. El Paracletos es eso, alguien igual a mí, alguien junto conmigo. Es por eso que Jesús se le apareció a Saulo de Tarso, ¿verdad? Amén. Y manda a este Ananías a orar por él, ¿verdad? Vas a ir a orar por Saulo. Ay, pero Señor, que es un perseguidor. No, es necesario para que reciba la vista y el Espíritu Santo. Es algo fenomenal, o sea, algo extraordinario para nosotros contar. Entonces, son tres cosas que yo considero sumamente importantes. Las doctrinas de Jesucristo, conocer la palabra de Dios, una comunión íntima con Él a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablar acerca de la persona de Jesús. Eso nos hace conscientes de cuál es el trabajo y sobre todo el propósito por el cual Dios nos salvó. Amén. Eso le da sentido a nuestra vida, involucrarnos. Yo no comencé mi vida cristiana así. Yo también era inconstante. Cuando en mi vida cristiana, como muchos, nos alejamos del camino, nos volvemos domingueros, nos volvemos inconstantes, pero sobre el camino te tiene que caer el 20. O sea, ¿a qué estoy jugando? O más bien me la estoy jugando. Estoy en la iglesia, pero cuando me muera me voy al infierno. Entonces nada más estoy ocupando un lugar en donde realmente no estoy manifestando lo que soy. Y a través de los años, Dios tiene que tratar con nosotros y somos inconstantes y nos tiene que enseñar. Y es lo que yo le digo a la iglesia, sobre el camino Dios va a tener que hablar con usted y decirle que tiene que dejar esa vida doble, esa vida fariseica y convertirse en un verdadero discípulo del Señor. Y qué bueno, porque son formas en las que Él nos trata para que podamos ponernos en la ruta correcta y volvernos en verdaderos discípulos. No solamente nos convertimos en discípulos de nuestro pastor o de nuestro líder, sino principalmente en discípulos de Jesús, ¿verdad? Y ese discipulado directo de Jesús o principal de Jesús es vivir la vida como Él la vivía, ¿verdad? Tener los principios que Él tenía, actuar como Él actuaba, amar a la gente como Él amaba, o sea, todas las esferas de la vida que Jesús tenía, pero principalmente esa, ¿verdad? Convertirnos en discípulos de Jesús más que de nuestro pastor. Es que esa debe de ser nuestra oración, pero es una oración muy comprometedora y quién sabe cómo nos vaya. Porque cuando yo oraba y al principio decía, Señor, yo quiero ser como tú, quiero ser compasivo, quiero ser amoroso, quiero ser paciente, quiero tener tu carácter y quiero ser como tú. Y el Espíritu Santo me dijo, las palabras que le dijo a sus discípulos, Jesús, ¿verdad? ¿Podéis tomar la copa que yo bebo? ¿Podrás tomar mi cruz? Y es ahí donde... ¿Dónde no la pensamos? ¿Quién sabe? Bueno, sí quiero, pero no tanto. ¿Quién sabe? O sea, puedes tener amor, cariño, afecto, puedes ser un buen orador y un buen maestro, pero tienes que tomar la cruz y seguirme. Y tomar la cruz es crucificarte. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, mi carne está crucificada con Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado. Pero a veces nos queremos destrabar de la cruz. Ay, Señor, dame chancita, porque ese compa... Un rato. Déjame bajarme un ratito, decimos. Déjame bajarme un ratito. O sea, ser como Cristo no es solamente tener el poder y la unción, como dice Hechos 10:38, ¿no? Que anduvo sanando enfermos, echando fuera demonios, porque Dios estaba con él.
Y eso es lo que muchos quieren. Señor, dame unción, dame unción. No, mi hijo, espérese. ¿Para qué Súbase. la quieres, verdad? ¿Para qué Sí, quieres la sí. unción? Y súbase al Calvario y póngase los clavos. Así es. Sí, porque tú sabes que lamentablemente hoy muchos quieren unción para protagonismo y presunción, pero no. Yo le digo al Espíritu Santo todos los días, dame esa unción para ser transformado a la persona de Cristo y para testificar con poder, porque eso es en realidad para lo que es la unción. Sí, Me amén. serán testigos, dijo Jesús, ¿verdad? Amén, pastor. ¿Cómo yo activo ese paso cero como inicio para yo comenzar a discipular a alguien más? O tener la comprensión clara de lo que hemos venido hablando, de lo que es ser un discípulo, ¿verdad? Tener una comprensión bien clara. Y aprender de Jesús. Jesús comprendió que el discipulado es lo que le iba a dar resultado al final de cuentas. Y que no todos, y el pastor tiene que estar consciente que no todos van a responder de la misma manera. Jesús tomó a 12 y uno lo traicionó, otro lo negó, pero después, con el que se ahorcó ya no pudo hacer nada. Pero a Pedro sí lo restauró, ¿verdad? Pedro, Amén, ven, así es. yo quiero platicar contigo. ¿Me amas? Y vemos que fue una charla en donde, está bien, Pedro, te restauro, te levanto, échale para adelante. Tener esa comprensión de Cristo. Si vemos que alguien se nos queda en el camino, si alguien se nos atora, mano, vamos para adelante, vamos, tú puedes. No todo está perdido. Yo voy a seguir confiando en que estás dispuesto para seguir adelante. Entonces, comenzar así, tener una comprensión clara, entender que a Cristo le funcionó, no todos, porque de esos 12 no hay muchos protagonistas, excepto Pedro. De los que anduvieron con Jesús, estamos viendo a Pedro, nada más, literalmente, y de los otros, pues, que estaban ahí alrededor. Porque dice que cuando Pedro se levantó en el Pentecostés, dice que se levantó Pedro y los apóstoles con él. O sea, aquí estamos, Pedro. Échale candela, dale para adelante, apoyándolo. Dentro de un grupo hay alguno que va a resurgir, hay uno que va a tener más liderazgo que otros. Y ese es al que hasta cierto punto hay que recargarnos, como lo hizo Jesús con los tres que te comenté, ¿verdad? Con Pedro, Juan y con Santiago. Hay tres que sí, y yo siempre he buscado la forma de tener a lo menos 3 discípulos que estén conmigo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Brother, hay que ir, que me están hablando para ir a un funeral, ¿cómo ves? ¿Me acompañas? Está bien. Entonces, ¿sabes qué? Hay que bautizarlo, pero no quiero bautizar yo, bautiza tú. Estás listo. El pastor no es el que tiene que bautizar siempre. Wow. Creo que tú estás preparado para hacerlo también. O sea, encaminarlos, ¿verdad? Qué tremenda reflexión, porque de repente vemos pastores que son todólogos, ¿verdad? O decimos el pastor orquesta, que va, visita, habla, bautiza y quiere hacer todo. Y el delegar es parte importante, no solamente para el ministerio y para discipular, sino físicamente, ¿verdad? Para el apoyar. Yo recuerdo que estaba leyendo hace poco cuando Elías está huyendo y se esconde, y de repente le dice, Señor, pues me siento mal, tengo miedo, y Dios lo empieza a ayudar, pero le dice, levántate y ve y unge a el que te va a suceder. Entonces le estaba proveyendo de ese apoyo ministerial, le estaba proveyendo del que le iba a ayudar a partir de ahí en la continuidad de su ministerio y de que lo discipulara. Entonces lo importante de discipular a alguien no solamente para el crecimiento del reino, sino también para el apoyo ministerial de cada pastor, ¿verdad? Sí, sí, el mismo Goliat tenía su escudero. También el que le cargaba las cosas, Sí. ¿verdad? Goliat, o sea, cuando él salía, primero iba el escudero y amedrentaban al pueblo de Israel. Sí, amén. Sí, Moisés tenía un Josué, Jonatán, el hijo de Saúl, dice que tenía también su escudero. La mayoría, por lo regular, Dios siempre va a probar que nosotros tengamos a alguien en quien confiar, en quien recargarnos. No más que sí hay que ser muy sabios, ¿no? Para no cargarle también tanto la mano. Hay que enseñarlo, hay que encaminarlo y que aprenda de nosotros, pero nosotros no vamos a hacer todo el tiempo la labor, hay que aventarlos. Yo voy a la plaza y a veces salgo a predicar, a evangelizar, y me llevo a unos 3, 4 que tienen conmigo mucho tiempo y le digo, órale hermano, te toca. Anímese. No, pastor, espéreme, que déme chancita. Amigo, ya tienes como 5 años conmigo, ya me chancita. Esta es tu chancita.
Que te avientes. Entonces no le hace que te equivoques, no le hace, o sea, pierde tus miedos. Yo estuve allí donde estás tú. A mí también mi pastor me dijo, ándale, Miguel, no, espérese, ¿cómo cree? Pero tienes que aventarte al ruedo. Parte del inicio es perder el miedo, ¿verdad? Es Parte del correcto. inicio es perder el miedo. Y Dios nos llamó no solamente a ser multitudes, sino a ser discípulos. Y el reino de los cielos se expande de persona en persona, de vida en vida y de mesa en mesa, ¿verdad? Sí. No tanto en multitudes, sino en discípulos. Para terminar el capítulo de hoy, pastor, me gustaría que nos cerrara con algún pensamiento o alguna frase que tenga ahí para compartirnos. A ver, déjame checar aquí. Bueno, Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer del entrenamiento de los 12 discípulos una prioridad durante los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra. Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque pretendía un fruto duradero. También el discípulo es el mejor método para alcanzar al mundo para Dios. Un número pequeño de discípulos comprometidos que han sido bien entrenados alcanzarán mucho más para Dios que números grandes de convertidos que carecen de profundidad espiritual. También al discipular, el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. La madurez no viene en automático o con el paso de los años, el aumento de conocimiento o experiencias, sino que es el resultado de un crecimiento gradual de obediencia a Cristo y a su palabra. Okay. Es la única forma, el discipulado es lo único que nos va a ayudar a que veamos fruto, no solamente de cristianos maduros que tengan carácter, sino que se encargarán de enseñar a otros. Yo les digo, tienes que duplicarte, o sea, yo me quiero duplicar en ti y yo quiero que tú te dupliques en alguien, porque alguien me dice, pastor, ya le traje a un hermano, mire, para que usted le enseñe. No, mijo, espérate, tú lo trajiste, usted entrénelo, usted disipúlelo, ¿verdad? Sí, okay. Yo para eso te he entrenado a ti. Entonces, lo que yo hago contigo, ahora tú hazlo con él. Yo te hablo para que vengas y oremos un buen tiempo juntos. Te llevo para que veas cómo desarrollo el ministerio. Nos vemos en la plaza, tomamos un cafecito, estudiamos la Biblia un ratito al aire libre. Entonces, haga lo mismo, ¿verdad? Okay. Y ese creyente que usted trajo va a hacer lo mismo que usted, pero tiene que darle su tiempo, su esfuerzo y a veces su dinero. Sí. Invitarlo por ahí a tomar un cafecito a comer. Muchas gracias, pastor. Y me quedo con esta frase: crecer espiritualmente no es una opción, sino un mandato, ¿verdad? Hacer discípulos también es un mandato. Definitivamente. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un placer y esperemos se repita en una siguiente ocasión, no muy lejana, y poder continuar aprendiendo y sobre todo compartir, ¿verdad?, con aquellas personas que no conocen de Cristo, que es la finalidad de estos episodios, de estos podcasts, el compartir con las personas que no conocen de Cristo y ser un escalón para vivir en modo reino. ¿Qué es vivir en modo reino? 24/7, hijos de Dios. Amén. Un placer y un privilegio. Cuando gusten, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, pastor. Recuerda vivir en modo reino y activa tu fe todo el tiempo.